Gracias. Bueno, darles solamente la bienvenida a esta celebración del Día de la Mujer, que no podíamos tener mejor mesa con dos estupendas mujeres. Francisca Moya Alcaniz, que nos va a deleitar con una conferencia muy apropiada y extraordinaria para este día, como es Consejos de Guerra a Mujeres durante la Guerra Civil e inmediatamente después, en la posguerra. Tenemos para presentarla a Eulalia, que hay poco que decir de ella, para nosotros es un honor, ya es muy conocida por todos. Tenerla precisamente aquí, a una mujer que es una trabajadora incansable de la visibilización de la mujer en la historia, esa mujer que siempre han estado un poco olvidadas. Muchas gracias por ese trabajo, Eulalia. Ya nada más, darle la bienvenida y las dejo con ella. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿se me oye? Sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias al Centro Asturiano, muchas gracias Pilar Riesco, que es la secretaria general del Centro Asturiano, que no te había presentado nadie. Es una de las jefas más importantes de la casa, entonces, bueno, pues está bien que haya jefas en los sitios y no solamente jefes. Bueno, entonces, es que estamos celebrando el Día de la Mujer, entonces hay que meter cuñas publicitarias, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más, bueno, gracias a Centro Asturiano, gracias a Jefrema, que siempre, bueno, pues admite que celebremos las propuestas que le hago a la Junta Directiva y bueno, y gracias a todos los que estáis aquí, que la verdad es que, bueno, pues estamos un poco desbordados y es que, bueno, yo creo que la ponente tiene mucho tirón, y es una gran investigadora, una gran doctora, como nos va a dejar clarísimo a lo largo de esta tarde. Y también, bueno, que las mujeres también, bueno, pues cada vez afortunadamente se estudia más nuestro papel en la historia y se nos está visibilizando. Esta es la 10ª jornada que Jefrema dedica al Día de la Mujer en la Guerra Civil. Es la 10ª jornada que no hemos interrumpido en ningún momento y que incluso durante la pandemia, en el año 2020 sí hicimos, sí nos dio tiempo a primeros de marzo celebrar el Día de la Mujer, pero luego vino el confinamiento, las medidas de separación, etcétera, y todavía en marzo del 2021 pues no, era muy difícil convocar actos presenciales y lo hicimos por Zoom. Entrevistamos a Judith Berlovich desde Estados Unidos porque había hecho una investigación muy bonita sobre una antepasada suya que era Clara, y ella tiene un libro muy bonito, la camarada Clara, que fue enfermera en el Socorro Rojo Internacional. O sea, como veis, llevamos 10 años seguidos trabajando por la mujer, visibilizando a la mujer en la guerra civil, y eso que las guerras en general no tienen rostro de mujer. Hay un libro con este título, no era la frase, no es original mía, pero a pesar de que la guerra no tiene rostro de mujer, las guerras, por desgracia, las tenemos que compartir también con la otra mitad del género humano, con los hombres. Cuando Virginia Woolf escribió a finales de los años 20 y primeros de los años 30, escribió varias conferencias sobre el tema de la mujer, forjó la idea de matar al ángel del hogar. Y bueno, ella en un tono literario pues dijo que, bueno, que el ángel del hogar es ese fantasma que se mete entre la pluma y la escritora, y que le impide a las mujeres pues no solamente escribir, sino desarrollar muchas profesiones, porque tenemos encima ese fantasma que nos recluye de alguna manera en el hogar y nos impide que nuestra mente vuele con libertad y se dedique a otras profesiones. También a continuación dice Virginia Woolf que está segura que cuando mate al ángel del hogar
cualquier tribunal la va a absolver porque era en legítima defensa. Entonces, claro, ¿por qué saco a colación esta metáfora? Pues sencillamente porque vamos a ver hoy que muchas mujeres, y en la presentación de la conferencia hemos mencionado que la justicia que se aplicó sobre ellas tenía una desviación en cuanto a género, muchas mujeres se vieron juzgadas por delitos morales que en ningún caso se le aplicaban a los maridos. Bueno, delitos morales como ponerse pantalones, ponerse el famoso mono de las milicianas, eso era un delito moral y algunas las juzgaba. Como participar en política, un escándalo público que la mujer participe en política. Entonces, yo creo que si la pobre Virginia Woolf levantara la cabeza o hubiera levantado la cabeza durante la guerra civil y la inmediata posguerra, pues se habría espantado bastante de ver que estas mujeres habían sido condenadas simplemente por matar al ángel del hogar. Entonces, bueno, pues para hablar de estos consejos de guerra a mujeres tenemos a Francisca, a la doctora en historia, Francisca Moya Alcañiz, que, bueno, aprovecho que suena un móvil para pedir, por favor, que todos tengáis el móvil en modo avión, apagado, o sin volumen, o como quiera que sea. Bueno, entonces, ha hecho, es el tema de su tesis doctoral, una tesis doctoral completísima, maravillosa, y bueno, un estudio largo, profundo, arduo, y bueno, ha escrito un libro que está ahí a la venta, que es una especie de resumen bastante bueno en el sentido de bastante asequible y divulgativo, No voy a poner yo en duda la calidad de tu tesis doctoral y tus investigaciones, pero sí es verdad que es una obra que hace asequible algo tan arduo como es el estudio de los consejos de guerra. Entonces nos va a hablar de esos consejos de guerra que hubo, numerosísimos, ya desde 1936, no hubo que esperar al día de la victoria, el 1 de abril, sino ya desde el inicio de la guerra civil en la zona franquista se hicieron consejos de guerra a las mujeres por eso, por matar al ángel del hogar. Así que os dejo en manos de esta gran investigadora y que disfrutéis de la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Eulalia por la bellísima presentación, siempre estupenda. También gracias a GEFREMA por la posibilidad que me brinda para que hoy pueda dar esta conferencia. Por supuesto, dar las gracias al Centro Asturiano por su generosidad al ceder este espacio. A ver, ¿ahora? Creo que se lo y si no, aquí, vale. Pero si no, ¿se me ha oído lo que he dicho hasta ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Vale. Bueno, empezaba dando gracias a Eulalia por su presentación tan amable. Y gracias a GEFREMA. Vale, no estoy acostumbrada a estos micrófonos. Gracias. Gracias a GEFREMA por la posibilidad que me brinda para poder hablar hoy y dar esta conferencia. Por supuesto, gracias al Centro Asturiano por su generosidad al ceder este espacio, un lugar donde la historia puede ser objeto de reflexión y de debate. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a escuchar un tema que no es fácil, es difícil, es duro, pero que bueno, intentaré que sea lo más ameno posible y sobre todo provechoso. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, para comenzar yo les voy a proponer que se pongan en situación. Imagínense por un momento a una mujer o a varias mujeres frente a un tribunal militar, acusadas de haber cometido un delito de rebelión militar, de accesión, auxilio o excitación a la rebelión, tras el golpe militar de julio de 1936.
Un tribunal formado por un presidente con categoría de jefe del ejército o de la armada, 3 vocales con categoría de oficiales, un fiscal y un defensor sin capacidad real para ejercer su función de defensa. Todos hombres rigurosamente uniformados, semblante serio, solemne, en una sala fría, oscura, envuelta en una atmósfera inquisitorial. Y sobre todo un tribunal que de antemano ya tenía decidida la sentencia, que no era otra que prisión o pena de muerte. Ante este tribunal se juzgaban a mujeres, muchas de ellas previamente ya torturadas y humilladas, unidas por el miedo, el dolor y la preocupación de haber dejado abandonados a niños, a hijos pequeños, en situación, como digo, de abandono, de padres mayores, padres ancianos, o por el sufrimiento de un ser querido que también estaba en prisión o ya había sido fusilado como consecuencia de las matanzas extrajudiciales que se llevaban a cabo en los pueblos y ciudades desde el mismo momento donde triunfó el golpe militar. Pues bien, cuando inicié mi investigación sobre las mujeres que fueron juzgadas en Consejo de Guerra por aquellos tribunales militares, me interesé especialmente por las que fueron condenadas a la pena de muerte. En primer lugar, porque tenía la facilidad de acceder a sus expedientes judiciales en diferentes archivos militares, particularmente en el Archivo General Militar de Guadalajara, donde podía consultar las sentencias de unas 850 mujeres que fueron condenadas en Consejo de Guerra, con la particularidad de que la pena de muerte no llegó a ejecutarse, porque fue conmutada por 30 años de prisión, cuestión que nos ha facilitado hoy día conservar estos expedientes en este archivo. Eran unos documentos, unos expedientes que procedían de la asesoría jurídica del Ministerio de Justicia. Por tanto, disponer de fuentes documentales sobre estas mujeres era en sí un lujo, máxime cuando la huella femenina en los documentos históricos de la guerra civil es muy escasa y la historiografía tradicional no le había prestado demasiada atención hasta recientes fechas. Gracias a lo cual, hoy podemos afirmar que el avance en el conocimiento del papel de las mujeres en todas sus facetas durante la guerra civil y la dictadura franquista es muy positiva, al darles visibilidad y contar sus historias. Yo les voy a hablar hoy de mujeres anónimas, mujeres que no tuvieron presencia pública en aquellos años de la contienda, ni salieron fotografiadas por un corresponsal de guerra en la prensa del momento. Eran mujeres totalmente desconocidas, más allá de su entorno más cercano. Al comienzo de mi investigación me preguntaba, ¿cómo serían aquellas mujeres? ¿De dónde eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué fueron condenadas a muerte? ¿Cometieron delitos tan horribles como para merecer una pena de muerte? ¿Sería una represión diferenciada por el hecho de ser mujer? Bueno, a todo ello intentaré dar respuesta a continuación y para que sea más ilustrativo les mostraré algunos ejemplos, porque para entender plenamente lo que significan estos procesos conviene abandonar por un momento el plano general y teórico para descender al terreno concreto. Creo que es ahí, en los detalles de cada expediente, donde la lógica represiva se hace visible con toda su crudeza. En aquellos tribunales militares había mujeres de todos los perfiles, en general de clase humilde, mujeres de pueblo, de ciudad, casadas, solteras, viudas, jóvenes y mayores. En los expedientes consta que se dedicaban a sus labores, todas se dedicaban a sus labores, aunque en realidad muchas tenían otras actividades laborales, sobre todo en el servicio doméstico. Lo que pasa es que no se tenía en cuenta oficialmente. Pero también había obreras, maestras, comadronas, profesoras de música, administrativas, incluso alguna farmacéutica. Casi todas eran mujeres de izquierdas. Probablemente no todas, pues dependía del bando donde les había tocado permanecer.
o habían mostrado su rechazo el golpe militar de julio de 1936 y un rechazo también a la dictadura franquista que le siguió, es decir, eran mujeres de izquierdas que se enfrentaron al golpe militar y posteriormente al franquismo, a la dictadura franquista. Había mujeres militantes en partidos políticos y sindicales, pero la militancia efectiva tampoco se puede cuantificar claramente. Lo que sí estaba claro es que había una posición de izquierdas y una defensa a ultranza de la causa republicana, ¿no? Y el rechazo al fascismo, eso lo tenían bastante claro. Para comprender en toda su dimensión la lógica de los consejos de guerra, es necesario retroceder a momentos previos al golpe militar. Pues ya lo dijo el general Mola, seguro que ustedes saben esto perfectamente, pero nunca está de más recordarlo, ¿no? Mola fue elegido director de la sublevación militar al advertir un mes antes a una junta de militares lo siguiente: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Hay que sembrar el terror, hay que dejar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Efectivamente, así se cumplió, pues los fusilamientos masivos sin causa previa se llevaron a cabo desde el mismo instante que se anunciaban los bandos de guerra y se creaban los primeros consejos de guerra con juicios sumarísimos de urgencia. Las cifras ayudan a dimensionar esa realidad. Se ejecutó entre 30.000 a 50.000 combatientes y civiles republicanos. Decenas de miles de personas fueron sometidas a consejos de guerra durante la contienda y la posguerra. Solo en la primera fase de la guerra se calcula que hubo aproximadamente 100.000 personas juzgadas en aquellos consejos. Aunque numéricamente las mujeres no alcanzaron las cifras de los hombres, las condenas contra ellas tuvieron un significado cualitativo específico, que es el aspecto que a mí me ha interesado especialmente investigar. La evolución cronológica de los consejos de guerra explica bien la dinámica de la justicia franquista, porque la inmensa mayoría se celebró una vez terminada la guerra. Sirva como dato que de las 850 mujeres que yo he investigado, el 35% fueron condenadas durante la guerra y el resto, el 65%, se llevó a cabo una vez finalizada la guerra, en los 2 primeros años de posguerra, que fue el momento álgido de la represión. Lo cual explica el carácter revanchista de los vencedores, con Franco a la cabeza, sobre los vencidos, ya en un periodo supuestamente considerado de paz. Recuérdese el fusilamiento de las 13 Rosas, por ejemplo, el 5 de agosto de 1939. Su memoria se ha convertido en símbolo de la represión franquista sobre las mujeres. Por cierto, en la actualidad constantemente ultrajada su memoria en las tapias del cementerio de la Almudena, donde fueron fusiladas. Y cómo no mencionar las palabras del ultraderechista Ortega Smith en unas declaraciones públicas diciendo que lo que hacían las 13 Rosas era torturar, violar y asesinar civilmente. El golpe militar, eso está publicado, no me lo estoy inventando, está publicado en varios sitios. El golpe militar no solo desencadenó una guerra, supuso la ruptura deliberada del orden constitucional de la Segunda República y la implantación progresiva de un sistema en el que la jurisdicción militar se convirtió en instrumento central del castigo político a civiles vinculados directa o indirectamente con la República. El delito más utilizado fue el de rebelión militar, y particularmente en las mujeres el de adhesión o auxilio a la rebelión, y excitación a la rebelión también. Se aplicó paradójicamente contra quienes habían permanecido leales a la legalidad republicana. Jurídicamente el mecanismo invertía la realidad, pues los rebeldes juzgaban por rebelión a los defensores del orden constitucional.
Los consejos de guerra se caracterizaban por su rapidez, la fase probatoria limitada y el juicio podía resolverse en una única sesión. Las pruebas se apoyaban en denuncias, a veces solo por rumores y testimonios no contrastados, acompañados de informes de autoridades locales, alcaldes, guardia civil, jefes de falange y, por supuesto, del cura párroco. Las acusaciones tenían un carácter retroactivo, pues castigaban hechos totalmente legales cometidos durante la Segunda República. En las mujeres se penalizaba, por ejemplo, haber bordado una bandera republicana, haber asistido a manifestaciones del 1 de mayo, pertenecer a la Casa del Pueblo, acudir a ateneos, haber votado al Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 y, por supuesto, se castigaba la militancia política. Todas representaban por igual una fractura del ideal de mujer que merecía, según estos tribunales militares, un castigo. En los sumarios se las describe como exaltadas, propagandistas, incitadoras, términos que van más allá de su contenido jurídico. Construyen una imagen de mujer peligrosa por hacerse visible, por hablar más de lo permitido, por decir lo que pensaba o por saltar la línea roja del modelo de mujer conforme a los cánones del nuevo Estado, del nuevo orden, mejor dicho. Antes de continuar, quiero hacer una precisión. Quisiera dejar claro que no pretendo mostrar una imagen idealizada de las mujeres. No olvidemos que se vivía en un contexto de guerra civil y que la violencia en ambas retaguardias fue cruel y que las mujeres pudieron tener su cuota de responsabilidad, pero con diferencias notables en uno y otro bando. En la retaguardia republicana, esa violencia desencadenada en las primeras semanas del golpe militar, conocida como terror rojo, el temible terror rojo, fue espontánea, ejercida por milicianos revolucionarios locales mal armados y desorganizados, dispuestos a impedir el avance fascista sin apoyo gubernamental. Mientras que desde el bando golpista se dio una violencia institucionalizada durante toda la contienda, sin intención de reconciliación ni siquiera una vez finalizada la guerra. Al contrario, incrementando la represión sobre los vencidos, como ya he comentado. ¿De qué se acusó a las mujeres? Vamos a empezar con un caso concreto. Precisamente una de las primeras mujeres condenadas en consejo de guerra. Se llamaba Sebastiana Alonso Tortajada. Era apodada Pasionaria por su compromiso político y con la causa obrera. Fue detenida el 23 de julio de 1936, a los pocos días de producirse el golpe militar, mientras pasaba las vacaciones de verano en el pueblo de Terminón, en la provincia de Burgos. Es decir, pocos días después del triunfo de la sublevación militar en esa provincia. Tenía 22 años, estaba casada y aunque en su expediente se lo indica que se dedicaba a sus labores, en realidad era maestra en Pontevedra. Fue condenada por sentencia de Consejo de Guerra en Burgos el 16 de agosto de 1936 a la pena de muerte, conmutada meses después a 30 años de prisión. Hasta entonces, hasta la fecha de la conmutación, pasaron varios meses esperando que cualquier madrugada fuera llamada para ser fusilada ante las tapias del cementerio, como sí que sucedió con otras mujeres y con otros hombres. Concretamente fue acusada de incitación a la rebelión y me permito leer, porque merece la pena darles con detalle de qué fue acusada exactamente. La sentencia decía que en la mañana del 23 de julio pasado, por fuerzas del Instituto de la Guardia Civil, se procedió a la detención de Sebastiana Alonso Tortajada por existir antecedentes de que en cuantas ocasiones se le presentaba incitaba al público a alzarse en armas contra los poderes constituidos, así como también varios extractos de discursos pronunciados en distintas ocasiones por la procesada. La sentencia continúa diciendo: ha sido ferviente propagandista tanto en materia política como en materia de doctrinas extremistas, excitando en sus discursos a la procreación entre madres e hijos,
y hermanos entre sí, y otras doctrinas igualmente disolventes, tentatorias a los fundamentos básicos de la sociedad, tanto en materia política como en materia social y familiar. Desde luego está claro una interpretación de unos supuestos delitos fruto de mentes enfermas, calenturientas y retorcidas, al ser acusada maliciosamente de propagar el incesto. Era una maestra republicana y bueno, segurísimo que la educación y la enseñanza a los alumnos era de unas características y sus discursos, estoy convencida de que no se dedicaba a decir aquello de que se dedicaba a propagar el incesto, ¿no? Por tanto, estos tribunales militares no pueden entenderse únicamente como órganos judiciales, sino como instrumento de control, depuración y redefinición social. Hubo mujeres que fueron condenadas a muerte acusadas de denunciar y delatar a agentes de derechas, pero ninguna fue condenada por cometer delitos de sangre. A lo más que llegaban era a animar y alentar a los hombres a que no dejaran a ningún fascista con vida. Es verdad que durante aquellas primeras semanas de desorden se activaron venganzas y odios del pasado por parte de gente exaltada que aprovechó la situación para efectuar asesinatos, saqueos, provocar la quema de iglesias. Una práctica, esta, la del fuego, que se convirtió en un ritual del fuego, como señal de desprecio hacia todo lo que representaba la iglesia y el clero. De hecho, los curas fueron uno de los principales objetivos a eliminar en la retaguardia republicana. Entre las condenadas a muerte hubo milicianas dispuestas a luchar junto a los hombres en igualdad de condiciones en los frentes de batalla. Acudieron como respuesta a la llamada que hizo el mismo gobierno republicano al inicio de la guerra. Su imagen insólita en los carteles de propaganda recorrió el mundo como la heroína evocadora del valor y el coraje contra el fascismo, rompiendo así con los roles tradicionales de género. Pero al poco tiempo, el mismo gobierno de Largo Caballero pidió que se retiraran del frente con la excusa de que eran más útiles en la retaguardia. Además, se extendió la idea de que distraían a los soldados, que no era lugar para las mujeres, que practicaban la prostitución y eran portadoras de enfermedades venéreas. No sé cómo vive el tiempo. Vale, sí. Bueno, no pasa nada. Las milicianas fueron particularmente denigradas a la hora de ser juzgadas. No solo por ir al frente, sobre todo lo fueron por vestir como soldados o con el mono azul de obrero y mosquetón al hombro. Para los tribunales franquistas, una mujer vestida como los soldados era considerado un delito de transgresión de género y que en ningún caso debía tolerarse en una mujer de bien. Por otro lado, muchas mujeres fueron condenadas por haber trabajado para la República en fábricas de la industria armamentística, en talleres de costura, en la atención a refugiados, en hospitales de sangre y desde luego otras muchas mujeres, desgraciadamente, únicamente por el hecho de ser madre, esposa, hija o compañera de un combatiente republicano. Hay muchos casos que yo he encontrado donde aparecen estas madres represaliadas igualmente y condenadas a muerte. También hubo otras mujeres que fueron condenadas por realizar servicios de enlace y espionaje para la República. Por ejemplo, las más comprometidas trabajaron para el Servicio de Inteligencia Especial Periférico y en el Servicio de Investigación Militar. Sin duda, asumiendo un alto riesgo, pues sabían que de ser descubiertas el delito de espionaje estaba penalizado con la pena de muerte. Bueno, me detengo un momento porque precisamente en estos momentos un grupo de historiadoras e historiadores estamos trabajando en un libro para hablar de estas espías, un tema bastante desconocido, pero que está siendo muy interesante y que, bueno, creemos que va a salir un libro lo antes posible. Creo que ya va a salir a la luz quizás para el verano o por ahí. Pero bueno, creo que va a ser muy interesante porque, bueno, hay una serie de capítulos que van a hablar de mujeres espías, tanto en la guerra civil como, bueno, en la guerra fría, en distintos momentos, en espías españolas, que prácticamente no se conoce ninguna. O las más famosas, las Matacaris, que hablan todas las películas y la literatura, ¿no? Pero bueno, esto es bastante más serio porque eran espías
de verdad, reconocidas como tales. Llegado este momento y en otro orden de cosas, cabe preguntarse lo siguiente: ¿por qué pensamos que se dio una represión específica sobre el género femenino? ¿Y cuáles fueron los elementos diferenciadores respecto a los hombres? Creo que ya he ido dando algunas pistas, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque abrumadoramente sobre las mujeres se ejerció una represión sexuada, con violaciones, rapados, humillaciones públicas tras obligarlas a la ingestión de aceite de ricino, con el objetivo de ultrajarlas y ejemplarizar a la mujer republicana. Y en segundo lugar, porque las acusaciones consignadas en los hechos probados de las sentencias, aunque tenían un trasfondo político, eran de naturaleza diferente para hombres y para mujeres. Sobre el tema de las violaciones no podemos dejar de recordar las conocidas palabras del general Queipo de Llano en Radio Sevilla, incitando a la violación de las mujeres de los milicianos. Decía, entre otras lindezas, lo siguiente, por cierto, siempre bastante borracho: nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significó ser hombres, y de paso también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen. No han estado jugando al amor libre, ahora por lo menos sabrán lo que son los hombres de verdad, y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y patamen. Seguramente esto lo conocen bastante porque se ha publicado y bueno, está en internet. Si lo quieren escuchar, sale perfectamente describiendo este mensaje. Aunque hombres y mujeres coincidían en la condena política, en las mujeres se condenaba además comportamientos de tipo moral, haciendo juicios de valor sobre su vida privada como madre y esposa, y sobre todo sobre su vida sexual. Por tanto, no eran tribunales imparciales, sino instrumentos de depuración política y también moral. Para la justicia franquista, la sexualidad era una verdadera obsesión, siendo un agravante de primer orden que aparece como hecho punible en numerosas sentencias. Los tribunales trataron a las mujeres con una combinación de represión política, castigo moral y control de género que las situó en una posición específica. Un ejemplo, entre otros muchos, lo encontramos en la sentencia contra Ángeles Díaz Irizarry. Era una mujer natural de Algeciras, estaba soltera, cuando fue condenada a la pena de muerte ya tenía 36 años. Fue juzgada en el Consejo de Guerra en Málaga el 22 de julio de 1937. La sentencia solo decía en 3 líneas: Ángeles Díaz Irizarry, de ideales extremistas, se dedicó en Algeciras a la organización de criadas domésticas, dando mítines y conferencias de izquierdas, teniendo relaciones íntimas con los miembros más destacados de la CNT y de la FAI. Es decir, vamos, se le podía condenar por su actividad política, pero ya en los hechos probados se está dando por hecho que esta mujer, bueno, por tener relaciones íntimas, la podía tener o no, eso era un agravante muy importante, porque se consideraba como elemento punitivo que había que castigarlo. Las constantes referencias de las mujeres en el papel de amante de un miliciano, en la defensa del amor libre, vivir amancebada, tener una vida licenciosa y cosas por el estilo, era otra forma de humillar y denigrar la actividad política femenina. En los considerandos de las sentencias aparecen frases con las siguientes que no me resisto a dejar de citar. Por ejemplo, no voy a decir nombres, no, pero interesa lo que se decía de cada una de ellas. La procesada, perdón, es que la procesada besaba y abrazaba a su amante o marido, haciendo ver a los presos de derechas que aquello era vivir y gozar, lo que ellos no tenían derecho por sus ideales. Apareció con la amante, es otro caso, apareció con la amante del jefe comunista, viéndose a la mencionada procesada subir con frecuencia a dicho fuerte donde se paseaba con su amante vestida de miliciana. Hacía vida marital con individuos de las brigadas internacionales,
mientras hacía ostentación pública de las ideas comunistas, dedicándose a toda clase de inmoralidades con los milicianos. Otra, ya la última. Hay muchas, pero bueno, no. Estaba constantemente con los dirigentes, se hizo un simulacro de matrimonio con un miliciano ante el comité. Esta clase de agravantes no solían atribuirse a los hombres, y si bien fueron humillados, torturados y condenados de forma tan injusta como las mujeres, insisto en ello, ellos no fueron, salvo excepciones, insultados ni condenados por deshonestos, practicar el amor libre, histéricos, vocingleros, gritones o linfómanos, como si lo fueron las mujeres. Ahí estaba la diferencia. Porque aunque compartieron tribunal, no compartieron condena en el mismo sentido. Los hombres eran juzgados ante todo como enemigos políticos, como combatientes, como militantes, como adversarios políticos, mientras que en los hombres la violencia política podía ser esperable en un contexto de guerra, en las mujeres cualquier forma de participación se convertía en anomalía. Una anomalía que había que condenar y castigar. Cuando un hombre era condenado, el régimen castigaba a un enemigo, pero cuando condenaba a una mujer castigaba una desviación del orden natural. A ellas se las describía como mujeres de dudosa moral pública y privada. Los tribunales evaluaban su moral, su conducta, su forma de estar en el mundo. Se preguntaban si era decente, era buena madre, frecuentaba ambientes peligrosos. Cada respuesta construía la sentencia, así la condena se convertía en doble, repito, política y moral. Un ejemplo claro de machismo y misoginia de un tribunal militar fue el seguido contra María Urania Mella Serrano, hija de un destacado libertario vigués llamado Ricardo Mella Cea y esposa del dirigente comunista Humberto Solleiro Rivera. María era tesorera de la agrupación de mujeres antifascistas. Fue detenida el 16 de agosto de 1936 y condenada a muerte el 17 de octubre en Vigo, a los 37 años, acusada de ser vista en compañía de su marido a la puerta de uno de los locales del partido, donde se repartían armas. Los informes contra Urania hacían referencia a que era una persona de moralidad que dejaba bastante que desear, por cuanto en muchas ocasiones regresaba a casa a altas horas de la noche, probablemente de alguna reunión de carácter extremista. Por manifestación de personas que la conocían, tenía abandonados a sus hijos y mostraba poco afecto por ellos, enseñándoles las doctrinas marxistas, por lo que en diversas ocasiones se les oía dar gritos de «Uníos, hermanos proletarios» y cantar la Internacional. Ejercía influencia negativa sobre su marido por su capacidad de seducción, causante de su ruina. Este individuo era de carácter apacible y poco enérgico, por cuanto se dejó influir por su mujer, la que desobedecía, y en multitud de ocasiones hubo de esperarla hasta altas horas de la madrugada cuando venía de alguna reunión de carácter socialista. Se puede afirmar que las ideas de extrema izquierda de este sujeto las adquirió en gran parte por causa de su esposa, pues antes de conocerla no era tan extremista como actualmente. Bueno, este pobre hombre fue fusilado finalmente. Mala suerte. Otro aspecto que permite afirmar que se dio una represión diferenciada por ser mujer se relaciona con la supuesta incapacidad de las mujeres para estar en política de manera seria. Y aquí me tengo que detener en otro personaje conocido por sus teorías. Me refiero al psiquiatra del régimen franquista Antonio Vallejo Nastra. Seguramente ustedes se lo saben de sobra, pero hay que repetirlo, hay que insistir en ello, porque de vez en cuando la memoria la tenemos por ahí. Él trató de dar explicación teórica sobre la inferioridad de las drogas, basándose en una supuesta investigación realizada en 1938 sobre 50 presas políticas de la Provisión Provincial de Málaga. El estudio fue publicado con un título bastante elocuente: Psiquismo del fanatismo marxista, investigaciones psicológicas en marxistas femeninas delincuentes. Y decía, bueno, era muy largo el informe, pero bueno, lo esencial y que seguramente, estoy segura que ustedes conocen. Si la mujer es habitualmente de carácter apacible, dulce, bondadosa, débase a los frenos que obran sobre ella.
pero como el psiquismo femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el animal, cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones de las impulsiones instintivas, entonces despiértese en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas precisamente por faltarle las inhibiciones de inteligencia y lógica. Aparte de que en las revueltas políticas tengan ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes, suele observarse que las mujeres lanzadas a la política no lo hacen arrastradas por sus ideas, sino por sus sentimientos, que alcanzan proporciones inmoderadas o incluso patológicas, debido a la irritabilidad propia de la personalidad femenina. La verdad es que de verdad, aunque sepamos, lo conocemos mucho, pero hay que repetirlo para entender un poco la lógica, o sea, entender esto, que es lo que luego ha trascendido en tantas realidades, ¿no? En su estudio, Vallejo Nájera estableció una relación entre sexualidad y delincuencia moral. Dotó de carácter científico sus exploraciones acerca de la vida sexual de las presas a las que investigó, efectuando las siguientes preguntas: si eran fieles a sus maridos, si vivían amancebadas, si tenían hijos ilegítimos, si eran vírgenes, si ejercían la prostitución, la edad de la defloración de las solteras y sobre sus posibles perversiones sexuales. Insisto, era absolutamente, estaban obsesionados con el tema de la sexualidad. Parece que les quería poner bastante todo esto. Claro, todas estas teorías fueron aplicadas por estos tribunales de los ciudadanos, porque eso fue calando, ¿no? En la cárcel, la distancia, voy a hablar un poco de las cárceles porque también ahí había una distancia aún más profunda también entre hombres y mujeres. Para los hombres la prisión era castigo, para las mujeres además era corrección. A ellos se pretendía neutralizar, a ellas transformar, convertirlas en esposas sumisas, en madres obedientes, en cuerpos disciplinados y buenas católicas. Y aunque la religión también estuvo presente en cárceles masculinas, en las femeninas adquirió un tono más moralizante y sexualizado, porque el castigo no era solo encerrar, era transformar, reeducar, reconvertir, devolver a aquellas mujeres al modelo del que habían escapado. Las condiciones de las prisiones eran insoportables, la situación de hacinamiento, miseria, hambre, enfermedades, madres con hijos menores de 3 años viviendo en condiciones inhumanas. La religión fue otra obsesión del franquismo. La gestión de las prisiones por monjas no fue meramente asistencial, pues estructuraban la vida cotidiana y actuaban como mediadoras entre el aparato penitenciario y religioso. La desobediencia a las normas religiosas implicaba sanciones, aislamiento, retirada de alimentos, pérdida de beneficios, informes negativos, separación de hijos. Uno de los episodios más reveladores sobre la prisión religiosa fue la llevada a cabo sobre Matilde Landa, ya más conocida porque su historia ha sido biografiada. Una presa política que demostró trágicamente su coherencia con sus ideas políticas. Fue condenada a muerte, conmutada poco después, en un consejo de guerra celebrado en Madrid en julio de 1940. Sus delitos fueron, por comunista, haberse encargado de los hospitales de sangre en Madrid durante la guerra, pertenecer al Socorro Rojo Internacional y trabajar para la evacuación e inspección de colonias infantiles. En la cárcel de Ventas, debido a su preparación y conocimientos de derecho, organizó una oficina en una celda para asesorar a las mujeres a tramitar recursos, petición de beneficios o redactar cartas para las que no sabían leer ni escribir. Pero después fue trasladada a la prisión de Palma de Mallorca, donde la presión para que se bautizara por medio de chantajes fue tan brutal que terminó arrojándose por una ventana de la prisión en septiembre de 1942. Matilde Landa se convirtió en uno de los símbolos más potentes de resistencia frente a la coerción religiosa en las cárceles franquistas. Bueno, como vengo repitiendo, en las mujeres se dio la doble condena, política y moral. Se castigaba su transgresión del modelo femenino tradicional. Se
Se las consideraba peligrosas si habían participado en política, habían sido milicianas o colaboradoras republicanas, si se habían emancipado de las ataduras del pasado, de un pasado patriarcal que las asfixiaba y las recluía a la exclusiva función de madre y esposa. Por tanto, no eran consideradas solo enemigas políticas, sino malas mujeres a las que había que condenar y reeducar, según la lógica del nuevo Estado nacional católico encabezado por Franco. Los tribunales militares incorporaban juicios morales explícitos. Se valoraba su conducta, su sexualidad, su vida privada, su reputación. Se agravaban las penas por malas influencias sobre otros. Se castigaba la militancia femenina como anomalía. La acusación iba más allá de la política. No era solo rebelión, adhesión o excitación a la rebelión. Era algo más profundo, más inquietante para el régimen. Haber dejado de ser lo que se debía ser. Porque aquellas mujeres milicianas, sindicalistas, maestras, vecinas, comprometidas, habían atravesado una frontera invisible, habían ocupado el espacio público que no les correspondía como mujeres. Y eso para el nuevo orden era inconcebible. Para ir terminando, solo hay que añadir que por medio del estudio de los avales, que expongo en mi libro, es un capítulo, el último que he elaborado, voy a decir algo que se ha demostrado y que está escrito. Se demostró la falsedad de muchas de aquellas acusaciones. Incluso condenas por haber denunciado a algún derechista con resultado de muerte, lo cual resultó ser falsa la acusación, pues el mismo individuo salió en defensa de la condenada ya en el año 42, cuando había sido condenada a muerte, que podía haber sido fusilada, pero por suerte fue conmutada, y él mismo escribió un aval aludiendo que había sido un error, pues estaba vivo y no se había producido denuncia alguna sobre su persona. Casos de estos, bueno, los avales te encuentras constantemente, aparte de gente de derechas que se prestó a apoyar a estas mujeres, a muchas de sus convecinas que habían sido condenadas por delitos muy graves, pero que en realidad no se habían cometido. Es muy interesante ese trabajo. En definitiva, los consejos de guerra no aplicaron verdaderos criterios de justicia, sino castigar por medio de una justicia diferenciada por gestión de género. Una justicia que convirtió la diferencia sexual en criterio de condena y que hizo de las mujeres no solo víctimas de la represión, sino también objetivo prioritario de un proyecto de reconstrucción moral para la nueva España, apoyada por la Iglesia y la sección femenina. El franquismo no se limitó a condenarlas, sino que también construyó un discurso que las homologaba a sujetos desviados, peligrosos y moralmente corruptos. No solo fueron condenadas por lo que hicieron, sino por lo que eran, mujeres indisciplinadas ante un régimen que necesitaba restaurar el modelo patriarcal de las relaciones de género. Hemos visto cómo detrás de cada sumario había una vida, una historia interrumpida, una mujer que en algún momento decidió no obedecer. No eran heroínas en el sentido épico que a veces buscamos, eran algo más incómodo para el poder. Eran mujeres que actuaron, que pensaron, que se implicaron, que cruzaron los límites que se les había impuesto. Y precisamente por eso es necesario recordarlas, visibilizarlas, hacer justicia, porque además de conocer sus historias, es también un acto de conocimiento de nuestra reciente historia, algo que según parece sigue haciendo mucha falta en estos momentos de enorme confusión y especialmente entre los jóvenes. Bueno, con esto he terminado. Siento perdón si me he extendido y bueno, gracias por su atención. Antes de pasar al turno de preguntas, que me imagino que tendréis comentarios, preguntas que hacer, sí voy a pedir mientras que sube el presidente de GEFREMA un momentito a tarima, sí deciros que bueno, que además del puesto de libros, donde se vende el libro de la autora y de la doctora, que es maravilloso, también hay un puesto de revistas de GEFREMA y concretamente hay una revista, el número 46, en el que hay 2 artículos, uno sobre cárceles de mujeres durante la República
y además ahí también hay un artículo sobre la justicia del revés, que como hemos visto en el caso de las mujeres no es solamente justicia del revés, sino una vuelta de tuerca más, un revés muy retorcido, ¿vale? Así que ahora le cedo la palabra al presidente Antonio Morcillo. Bien, nada más mi presencia aquí para agradecerle a Francisca, a la ponente, el habernos dado esta aclaratoria conferencia. Nada más que esto, y hacer la entrega de este modesto recuerdo que siempre Jefema entrega a los ponentes que colaboran con ellos. Muchas gracias. Yo les sigo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que tenemos tiempo, son las 8:05, tenemos tiempo para hacer alguna serie de preguntas. Como hemos visto, estas pobres mujeres que se habían quitado las cadenas delante del hogar por ser independientes y autónomas, pues lo pagaron muy caro y a veces pues con una justicia del revés y con una justicia, pues la verdad, un poco obsesionada, ¿no? Un poco para hacérselo mirar. Pero bueno, me imagino que habrá muchas preguntas. Yo le cedo el micrófono a la ponente y si podéis hablar muy fuerte porque no tenemos micro de sala, o si queréis acercaros aquí, pues hacer las preguntas o comentarios que consideréis oportunos. Muchas gracias. ¿Cómo se enfrenta una evidencia tan fuerte como se ve en los consejos de guerra, de ese antifeminismo que existe en ellos, ¿no? ¿Cómo lo enfrentas? Porque es que es una cosa tan brutal y tan burda, ¿no? Porque es burda. Me haces a mí la pregunta de cómo lo enfrento. Sí. Con rabia. Repite la pregunta porque... No, es que no. Lo digo para que tú la repitas en el micro. Me dice Mirta, me pregunta Mirta que cómo me enfrento yo ante estos sumarios, estos consejos de guerra, ante unos argumentos tan machistas y tan antifeministas. Entonces yo digo que conforme lo iba estudiando no me lo podía creer, porque digo, yo siempre habíamos pensado que vale, las rojas, pues que pues estaban en la pelea de la retaguardia, las milicianas y tal, pero tan explícitamente ese anti... Claro, es que hay también, a ver, no podemos hacer presentismo, hay que entender la época, hay que entender la mentalidad de aquellos tiempos y que en aquellos años el patriarcado estaba muy reciente. La Segunda República permitió a las mujeres, pues libertades y bueno, la posibilidad de poder ser independientes, emanciparse y demás, pero claro, la realidad, hasta que eso se asimila socialmente y sobre todo por parte de los hombres, que eso costaba bastante más, pues efectivamente hay que tener en cuenta el momento histórico en el que se vivía, porque se venía de un atraso de mentalidad tremendo y sobre todo, insisto, de mucho machismo. Pero efectivamente, a mí lo que más me llamaba la atención era el tema de la vida sexual de las mujeres. Porque una cosa es, vale, decir, bueno, las mujeres para la política, total no se enteran, total saben poco, no saben tal. La política parecía que era cosa de hombres y que si las mujeres entraban en política era pues porque estaba el marido, estaba el novio y tal, pero no se las
no se las consideraba que fueran capaces de entrar en política porque se lo creían, porque tenían ideas, porque querían responder a lo que se les venía encima. Entonces, cuando yo me enfrentaba a esos consejos de guerra y leía tantas barbaridades, pues a veces lo tenía que dejar y dar un golpe, decir, esto no puede ser. Lo que me preocupa que mucho de aquello ha trascendido. Eso es lo que más me preocupa, porque todavía en aquella época podíamos, entre comillas, justificar, entender por lo que digo, por dónde veníamos, ¿no? Pero ¿cómo ha pesado? ¿Y cómo pesa? ¿Y cómo se está empezando a resucitar? Yo soy historiadora y hablo del pasado, pero la historia sirve para analizar también el presente. Y yo cuando veo lo que pasa en estos momentos a nuestro alrededor, digo, madre mía, pero si esto es lo que dicen muchos o decían. Entonces eso sí que me preocupa, y eso es mucho más, eso más que rabia, eso es preocupación, tristeza, y bueno, que yo creo que algo tendríamos que hacer, no sé qué, pero bueno, por lo menos contarlo. Y la gente más joven que no conoce todo esto, no lo ha vivido y que cree que la libertad, la democracia nos ha venido así, vale, como si hubiera sido regalada, pues no, esto se tuvo que luchar, se tuvo que pelear, y mucha gente pagó con sus vidas, con la cárcel, muchas privaciones, y sobre todo las mujeres, todas las mujeres, incluso las que ganaron la guerra, porque la mujer en general se vio oprimida en todos los sentidos. Hace poco tuve que dar otra charla sobre la licencia marital y cómo las mujeres estaban sujetas a la autoridad del marido para hacer absolutamente de todo, de todo. Bueno, pues con mucha rabia, Mirta. Sí, se ha olvidado, y perdón que diga yo, haga un comentario. Esta mañana he descubierto que hay un tipo, un individuo que es bisnieto de Vallejo Nájera, que bueno, creo que es famoso por los términos, porque está pegado con la mujer y se está, no sé, pero bueno, que todavía defiende bisnieto, o sea, que es un individuo más joven que la media de los que estamos aquí, y tiene las mismas ideas que el bisabuelo, o sea que esto, no sé, para que la sociedad española tome medidas contundentes. Antonio Colino tenía una pregunta, tira alta y ahora ya la repite, oye, si no se oye bien. Bueno, gracias a la ponente por la conferencia. Supongo que el libro será todavía más interesante. Yo me he quedado con ganas de más ejemplos. Me ha gustado mucho la mención a Matilde Landa y a su final, que supuso un fuerte revés para las señoras de la sección femenina y demás. Y me hubiera gustado que nos contaras algunos casos más de ejemplos particulares. Yo quería preguntarte por uno, si pudieras contarnos algo de sus expedientes y de sus consejos, de María Teresa Toral Peñaranda. No sé si lo has manejado entre los datos y si pues tienes algo. En cualquier caso, en el libro supongo que encontraremos mucho más. Si he estudiado su caso, viene al final una relación de las mujeres que yo he trabajado. ¿De dónde era? Aquí en Madrid. De Madrid. Era química. Sí, química, era científica. Pero si no fue condenada a muerte y luego conmutada, seguramente no esté, porque claro, yo escogí lo que tenía delante de mí de aquel archivo, pero a ver, estos expedientes, por eso escogí de penas de muerte, porque son representativas del resto de todas las mujeres que fueron represaliadas, incluso a penas menores. O sea, es decir, es que las penas ordinarias, luego he visto algunas, he comparado algunas y prácticamente eran condenadas por los mismos motivos, pero se puede ver, ese expediente se puede ver y no me hubiera gustado dar muchos casos, porque, pues, muchos ejemplos, porque efectivamente, imagínense, yo tengo los expedientes de las 850 mujeres, uno por uno, todos, y me los conozco de memoria y de Madrid, y son algunos muy especialmente duros. Lo que pasa es que bueno, tampoco el tiempo me permitía explayarme, me hubiera gustado muchísimo y bueno, pues lo he tenido que dejar así.
he cogido algunos, quizás no son incluso ni los más representativos, hay muchos más, pero bueno, yo creo que encajaba un poco en la línea de lo que yo quería plantear. ¿Hay otra pregunta aquí? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por toda la información. Habla un poquito más fuerte. Toda la información que me ha dado, pero le quería hacer una consulta. Es decir, ha hablado todo el tiempo del patriarcado, pero para mí no se puede entender el patriarcado que hay, sobre todo en España, porque en otros países funciona de otra manera, sin unirlo a la Iglesia. Es decir, el concepto de la Iglesia católica de que la mujer es pecado desde el momento en el que nace y a la que siempre se la considera en un nivel súper bajo con respecto al hombre, que no cuenta ni su pensamiento, ni sus actuaciones, ni nada. Es una limitación, y me consta por lo que he leído, las monjas que estuvieron a cargo de las cárceles en este país fueron absolutamente terribles, igual que los tribunales militares de hombres. Y eso lo estaban impartiendo mujeres, pero claro, mujeres imbuidas de unas ideas que son absolutamente deplorables para el ser humano, porque a la mujer no se la considera nunca ser humano, se la considera otra cosa diferente al hombre. Claro, bueno, no sé si la han escuchado, pero viene a decir que, bueno, que el papel de la Iglesia fue fundamental en las cárceles y sobre todo en el tratamiento a la mujer, y cómo tenía que ser la mujer para ser una buena católica, porque eso estaba penalizado realmente si tú no cumplías los deberes religiosos que te imponían en la prisión, pero fuera de la prisión también, tú tenías que ir rigurosamente. Mire, claro, en el libro esto se puede contar mucho más y se ve más claramente, ¿no? Y además en los avales que yo comento del tipo, lo primero que decían, es una señora que de principios religiosos, todo se justificaba para salvarla de que era buena religiosa. O sea, la religión estaba por encima incluso de haber sido política. O sea, el haber sido una buena católica, no solamente ella, sino su propia familia, que venía de buena familia, que había sido bautizada, que entregaban la fe de bautismo, que iba a misa, que pagaba las novenas. El papel de la Iglesia y sobre todo los informes eran preceptivos, los informes del cura y de las monjas, de las abadesas, y yo expongo algunos de ellos, para que estas mujeres se pudieran revisar las penas de muerte, pudieran salir en libertad condicional y que tuvieran informes de buena conducta. Si no tenían esos informes del cura y del capellán o de la monja, esas mujeres estaban totalmente marginadas. Es verdad, la Iglesia, bueno, ya lo hemos dicho, no hay más que recordar a Matilde Landa, que efectivamente fue una presión tan fuerte, porque además, no recuerdo, pero era porque le hacían que se bautizara, y si no se bautizaba le quitaban a los niños algo, un chantaje sobre los niños que estaban allí, ¿no? Con lo cual ella dijo, ¿qué hago? Me quito de en medio, porque yo no voy a tolerar, no quiero bautizarme, pero tampoco voy a tolerar que a los niños, por mi culpa, les dejen sin alimento y sin auxilio. Pero bueno, el papel de la Iglesia es un tema muy fuerte. Sí, hay otra pregunta allá al fondo y otra más para allá. Miguel. A mí creo que se me oye. Muchas gracias por la ponencia, verdaderamente muy iniciativa. Yo te quería preguntar si dentro del Ministerio sobre los delitos judiciales que has estado en tu libro, has tenido en cuenta la memoria del fiscal general que estableció Franco, que era Felipe Acevedo Colunga, que decía precisamente que había que juzgar con los criterios de la Santa Inquisición. Por ahí lo digo también en el libro, sí. Que a los reos no había que juzgarles por lo que habían hecho por su aspecto. Por su aspecto. Y entonces, en este caso, a las mujeres todavía quizá el ingrediente sería mucho más agravante que para un hombre. Bueno, además, hay, en el libro creo que lo pongo también, me viene a la mente un artículo de uno de estos personajes para un periódico,
que habla de las milicianas y las pone de feas, de feas, de incultas, de bigotudas, y entonces físicamente las está describiendo como algo sobre inhumano. Entonces, bueno, también el aspecto físico, a la mujer decían que si eran las feas, que si eran las pobretonas, las incultas, las crueles, o sea, era un tipo de mujer que querían denigrar a toda costa. Y no solamente, es que además la política al final era lo que menos se castigaba, era por lo que eran y cómo eran, que eran las diferencias que se hacían con respecto a los hombres. Hay otra pregunta allí al fondo. Sí, yo quería recalcar, porque tengo un ejemplo de la Paco, ponte de pie para que se te tuvo oiga. la mala suerte que cuando entraron los nacionales al pueblo, ella tenía 19 años y era guapa. Fue violada por varios soldados o por muchos soldados y toda su vida pues, tuvo que, me refiero, el miedo, la vergüenza, tuvo que vivir con eso. Recalcar porque cuando entraban a los hombres quizás los fusilaban, pero a ellas si eran guapas y demás, primero las violaban y después sí. Luego esas mujeres tuvieron toda su vida pues que no se les reparó nunca ni nada. Mire, yo cuento el caso en el libro de una mujer que fue Miss Morón de la Frontera, Águeda Rodríguez Galán, de Málaga. Y esta niña era una chica joven, bella, lógicamente había sido elegida Miss, y cuando se dio el golpe militar en su pueblo, el Morón de la Frontera, pues se vistió de miliciana y bueno, salió, su padre es de familia socialista, etcétera, liberales, y entonces ella pues se apuntó con los milicianos pues a defender la República y salir vestida de miliciana, pues haciendo, respondiendo de manera, bueno, pues una manifestación, de que si capitaneaba un grupo de milicianos y demás. Pues esta mujer, aparte de la vida de las familias, porque hay tantas familias que se truncaron, la familia se destrozó por completo, perdió hermanos, perdió casas, perdió todo, y esta mujer al final, efectivamente, hice una entrevista a un hermano pequeño suyo, y ella murió con 90 años diciendo que nunca más salió de casa. Nunca se casó, no pudo rehacer su vida. Siempre vivió con el dolor y la angustia de aquello. Mire, yo les voy a contar una anécdota personal. Mi abuela estuvo en la cárcel de Ventas. Fue la típica mujer que fue condenada a 12 años y medio porque su hijo había sido piloto de la República Española, ¿no? Que por cierto murió en Teruel, cayó. Mi abuela, lógicamente la muerte de su hijo la destrozó, pero cuando estuvo en la cárcel nunca nos lo dijo y vivió toda la vida con nosotros. A mí me crió, yo la tuve a mi lado toda mi vida y no fue capaz de pronunciar una sola palabra, solamente decía: ay, hijitas, cuánto teníais que saber, no decía más, y suspiraba: ay, hijitas, cuánto teníais que saber. Entonces, claro, la indolencia de la juventud, abuela, déjanos dar. Mira que me arrepiento, porque vivió el fusilamiento de las 13 Rosas, vivió las torturas, la situación de cárcel que no se supera nunca, la situación aquella tan tremenda de las cárceles franquistas. Bueno, pues mi abuela vivió de luto siempre, suspirando y viviendo en silencio porque no se atrevía ni siquiera a hablar. Y bueno, mi abuela es un ejemplo de lo que ha pasado en estas generaciones que vivieron aquellos momentos, aquella etapa. Sí, fue tremendo. Sí, hay otra, Paco, otra pregunta. Sí, bueno, yo has contado el tema de Matilde. Sí. Y yo también quería contar el tremendo caso de Carlota O'Neill. Ah, Carlota O'Neill, claro. De ella hablo también, en el libro. Porque, bueno, quien no lo sepa, era la mujer del capitán Leret. Sí. El capitán Leret fue uno de los mejores aviadores que ha tenido la aviación, sublevado.
y la intentaron pillar. Afortunadamente, como el capitán Ledet, incluso en bandos de los sublevados tenía amigos, pero no le pudieron salvar la vida, pero sí que fueron a por la mujer. Entonces ella tuvo la tremenda suerte que con cierta ayuda de los sublevados, pues consiguió salvar la vida. Pero la realidad es que esta mujer, que además era dramaturga, estilista, escritora, artista. O sea, bueno, pues solamente quería también hacer un poco el valor de no solamente de lo que se libró por ser quien era, sino además de lo que se libró por ser la mujer que le digamos que le imputaron una doble culpa. Sí, porque realmente no fue acusada de nada en particular, sí que fue detenida en Melilla a los 2 días del golpe militar, prácticamente. Es que no, tampoco quiero extender mucho, pero claro, es que la base de Laureles era fundamental y que el capitán no se añadiera. Sí, no se adhirió al golpe. Al levantamiento, pues eso a Franco le salió muy mal. Y de hecho, eso se llamaba el delito consorte, es decir, se castigaba por ser la mujer de alguien, en este caso del teniente, por haberse adherido a la República. Entonces, bueno, a ella se la castigaba por los delitos o consortes que se decía. Simplemente era eso. ¿Tenemos otra pregunta aquí? ¿Sí? Yo quería, perdón, hacer una apreciación sobre la mujer sobre la Iglesia, que bueno, ha sido una puntualización muy buena porque tuvo una responsabilidad enorme. Entonces, cuando has hablado de Matilde Landa, es que Matilde Landa se tira desde un piso y la bautizan en el artículo mortis. O sea, es que al final la Iglesia, eso hay que decirlo, o sea, la Iglesia tiene una responsabilidad tremenda. Y luego también me gustaría puntualizar que siempre relacionado con la Iglesia, con las monjas y tal, el patronato de la mujer. Bueno, es un libro estupendo, ha salido un libro recientemente muy bueno sobre este tema que es muy desconocido, por cierto. Pues eso, es que, bueno, yo creo que ibas a tocar ese tema. No, no se puede tocar todo. En 35 minutos es muy difícil, pero efectivamente el patronato es un tema muy duro que está empezando a conocerse ahora. Pero así no te cae, hasta los años 80, o sea, es que bueno, hay otra pregunta aquí, ya vamos a ir terminando, pero podéis hablar un poquito más alto que oigan los compañeros. A ver, perdonad, vamos a mantener silencio porque si no, ni la ponente escucha las preguntas vuestras, ni el que pregunta escucha a la ponente, así que por favor, sé que hay muchas cosas que hablar y muchas cosas por las que indignarse, pero lo vamos a hacer cuando acabemos, ¿vale, chicos? Solo era hacer una mención de Rosario la Dinamitera, que también sí, claro, que terminó de mala manera, perdió eso, se casó, el marido la abandonó, le hizo un hijo, terminó vendiendo cosas por tabaco, Miguel Hernández le dedicó un beso muy bonito. Bueno, la mujer que más tiempo estuvo en una cárcel seguido fue Manolita del Arco, 19 años. Está el libro de su hijo, es precioso, Memorias del Frío, que lo recomiendo porque es su historia biográfica, o sea, novelada, pero fantástica. Está el libro de Tomás Aquino. Bueno, hay libros que merecen la pena repasar, conocer y que seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero bueno, por lo menos dárselo a nuestros sobrinos, a nuestros niños, a nuestros hijos, a ver si eso les sirve para entender un poco más. También hay un gran libro de una tal Mirta Núñez de Abalá, Mujeres Caídas, entre otras muchas. Bueno, Mirta, permítanme
también que yo le agradezco muchísimo a Mirta que hoy esté aquí porque es una de mis maestras. Yo, gracias a Mirta, y ella me ha enseñado tanto, yo he leído todos sus libros, aparte de una persona encantadora, su trabajo como historiadora es maravilloso y tiene libros precisamente de los consejos de guerra, precisamente de los consejos. Yo, vamos, te he leído por arriba y por abajo, de las conmutaciones de la pena de muerte, de todo, bueno, de la perspectiva de las mujeres caídas. Qué interesante ese libro, muy innovador y muy novedoso en aquel momento. Así que Mirta, yo te doy las gracias. Muchas gracias a ti. Además es una comprometida, perdona, es una mujer comprometida al día de hoy que no deja de estar en los sitios que hay que estar. Bueno, muchísimas preguntas.